Hola, bienvenido a este nuevo video de AMIP3 en la práctica de Money Labs. El día de hoy vamos a revisar el concepto de costo promedio ponderado de capital y vamos a utilizar la calculadora HP17B2 Plus para contestar un ejercicio. Pero antes te quiero contar de algo que me tiene muy entusiasmado. En Money Labs creamos un Custom GPT al cual le podrás hacer cualquier pregunta relacionada con el temario de la figura AMIP 1 y 3 y te va a entregar respuestas claras, concisas y perfectamente alineadas con el temario. Si es de tu interés probarlo y darnos tu retroalimentación, por favor síguenos en nuestro grupo de Facebook que encontrarás en el perfil de YouTube de Money Labs. Empecemos ahora con nuestro ejercicio de cálculo de costo promedio ponderado de capital o WACC por sus siglas en inglés. El Weighted Average Cost of Capital es el costo promedio ponderado de financiamiento de una empresa. Esto traducido significa el rendimiento mínimo que la empresa necesita generar para cubrir el costo de los recursos que está utilizando para financiar sus activos. Recordemos que una compañía financia sus activos a través de deuda y de capital. Lo que nos dice el WACC es que tanto la deuda como el capital tienen un peso en la estructura y este peso es distinto. No solamente es distinto el peso de la deuda y del capital en la estructura de la compañía, sino que además también tienen costos distintos. Como tienen pesos y costos distintos, es necesario ponderar el costo. De esta forma, la fórmula que vamos a utilizar para calcular el WACC es la siguiente. Es el pasivo dividido entre toda la estructura de capital, es decir, la suma de pasivo más capital, multiplicado por el costo de la deuda, y va a haber un componente adicional que es la tasa impositiva. Esto porque recordemos que los intereses sobre la deuda son deducibles de impuestos y por lo tanto existe un beneficio fiscal. A esto le vamos a sumar el capital dividido entre toda la estructura, es decir, pasivo más capital, multiplicado por el costo del mismo. Este costo viene, recordemos, del KPM, que es un video que también ya hicimos y que ya calculamos en otra ocasión. Por lo tanto, la fórmula que vamos a ingresar en la calculadora es simplemente un reflejo de lo que acabamos de explicar. Aquí simplemente vale la pena destacar que hay un componente adicional, que son las acciones preferentes y las acciones comunes. Recordemos que existen acciones preferentes también en la estructura de capital que suelen tener un costo menor que las acciones comunes y hay que reflejar esto también en la fórmula que ingresemos en la calculadora para prevenir que nos pregunten esto en el examen. Ahora sí vamos a pasar directamente al ejercicio. Vamos a asumir una empresa que desea calcular el costo promedio ponderado de capital y que tiene la estructura que se muestra aquí, 40% deuda, 50% acciones comunes y 10% acciones preferentes. Conoce los costos de cada una. El costo de la deuda es del 7%, el del capital común del 14% y el del capital preferente del 9%. Además conocemos también la tasa de impuesto que es del 30%. Los pasos para resolver el ejercicio en la calculadora ya los conocemos, oprimimos Resolve, oprimimos Nuevo, ingresamos la fórmula que acabamos de explicar y vamos a oprimir Input y posteriormente oprimir Calc. Vamos a ingresar los datos, una ponderación de la deuda de 40, un costo de la deuda de 7%, la tasa impositiva del 30%, la ponderación de las acciones comunes del 50%, el costo de las mismas es del 14% y por último la ponderación de las acciones preferentes que es un 10% junto con su costo que es del 9%. Lo anterior para un resultado final de 9.86 como costo promedio ponderado de capital.